tardes, bienvenidos. No, hace varios años. Para el buen desarrollo de la ceremonia, les solicitamos silenciar sus teléfonos celulares, alarmas u otros mecanismos que pudieran interferir en esta jornada. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad de Chile, a través de sus vicerrectorías de Investigación y Desarrollo y de Extensión y Comunicaciones, dan a todas y todos los presentes la más cordial bienvenida al segundo día de presentaciones del Seminario Internacional Los Futuros Imaginados en el marco del Foro de las Artes 2019. Este evento, además, recibe la colaboración de las direcciones, jefaturas de carrera y coordinaciones de creación, extensión y comunicaciones de las Facultades de Artes, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades y el Instituto de la Comunicación e Imagen. Compuesto por una serie de conferencias y mesas temáticas, la presente edición del Seminario Internacional continúa hoy miércoles 9 y mañana jueves 10 de octubre de 2019 en la sala de conferencias del Museo de Arte Contemporáneo, sede Parque Forestal. Las dos jornadas por desarrollar serán transmitidas por streaming a través del portal www.uchile.cl. Y además pueden ingresar a conocer las más de 30 actividades que ofrece el Foro de las Artes 2019 en el sitio www.forodelasartes.cl y en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Foro de las Artes. El Seminario Internacional Los Futuros Imaginados busca construir un espacio de reflexión y debate en torno a la pregunta por la imaginación artística sobre el futuro. ¿Cuáles son los temas y problemas que preocupan a la comunidad artística en la universidad? ¿Qué estrategias y metodologías se utilizan para conceptualizar y representar esta pregunta? ¿Y qué relevancia podría tener para responder a las inquietudes del mundo contemporáneo a nivel local, regional e internacional? Es, por tanto, un esfuerzo reflexivo por discutir imaginarios estético-culturales, propiciando un diálogo entre la universidad, la sociedad civil y las comunidades artísticas, poniendo en el centro del debate la idea de un arte del y para el futuro. Ahora es el momento de la mesa número 2, materialidades de un contrafuturo en el cine latinoamericano. Posterior a las presentaciones, habrá un micrófono dispuesto para atender consultas del público. Se solicita, por favor, ser breves y concisos en las preguntas. A continuación, invitamos a la moderadora de la mesa, Catalina Donoso, académica de la Universidad de Chile, a presentar la mesa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos quienes están acá para acompañarnos en esta segunda jornada del Seminario de los Futuros Imaginados. Vamos a comenzar entonces con esta que es la mesa número 2, materialidades de un contrafuturo en el cine latinoamericano. Lo que estábamos buscando al convocar este tema era instalar un poco la reflexión en torno a las imágenes del presente que tensionan la posibilidad de un futuro o la imposibilidad de un futuro y cómo el cine se hacía cargo de esas imágenes o cómo también podíamos reflexionar en torno al futuro del cine, a su materialidad, a la posibilidad de imaginar otros futuros también desde la imagen cinematográfica. Frente a esos temas es que tenemos el gusto de que nos acompañen tres invitadas muy especiales, Laura Lattanzi, Paulo Meneses y Daniela Dorfman. Voy a ir presentando a cada uno a medida que vaya presentando su ponencia y les agradecemos mucho haber aceptado la invitación y traernos sus ideas y sus reflexiones a esta instancia. Así que para no perder más tiempo vamos a comenzar con Laura, que nos va a presentar su ponencia Surire, más allá del presente capitalista. Laura Lattanzi es doctora en Filosofía, Mención Estética e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Ella es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y sus áreas de estudio rodean, digamos, el cine, el tiempo, la visualidad, y en este momento está participando como parte del grupo de investigación sobre proyectos, el proyecto de investigación sobre archivo y tecnologías de la memoria. Así que los dejo con Laura. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Catalina, y a todos los que
están acá presentes. Traje algunos apuntes más bien que surgieron un poco a partir del título y también un poco a partir de lo que comentaba Catalina con respecto a esta mesa. Así que un poco para dialogar, y me voy a centrar después de esa introducción en una película chilena que es el documental Surire. Bien, voy a leer y comentar un poco. En relación a la invitación a este foro, Imaginar Futuros, lo primero que salta a la vista desde el campo cinematográfico son los relatos distópicos del cine hollywoodense, con sus films post-apocalípticos, pero también e incluso con cada vez mayor presencia en el campo de las series, ¿no? Con series como El cuento de la criada, Black Mirror o Years and Years. Sobre todo en este último caso, el de las series, los relatos se contextualizan en un futuro que, si bien no siempre menciona el año exacto en el que transcurren los hechos, o sea, qué tan cercano o lejano de nuestro presente se encuentra, nos da la sensación de una incómoda cercanía con nuestra contemporaneidad. En este sentido, a diferencia de los films de ciencia ficción de las décadas anteriores, donde se presentaban escenarios sorprendentes pero lejanos en el tiempo, estos films distópicos de futuro cercano, en estos films distópicos de un futuro cercano hay un verosímil que nos perturba. Dichos escenarios distópicos nos inquietan porque hay algo en ellos que nos resulta realista, cercano, presente. Y es que estas series y films dan cuenta de escenarios en los que se registran las miserias del capitalismo. El avance de la contaminación ambiental, la marginación de ciertos sectores de la sociedad y el aislamiento de élites, el aumento de los mecanismos de vigilancia, la exaltación de discursos xenófobos, la alienación de lo digital, son parte de algunos elementos que componen los relatos, sobre todo en el caso de las series, que quizás es lo que más hoy en día se ha popularizado. Se trata entonces de producciones audiovisuales contextualizadas en un futuro, pero sobre las miserias del presente, ¿no? Y así suelen ser leídos por los mismos críticos, analistas o teóricos. Dice, por ejemplo, Mark Fisher sobre la película Los hijos del hombre: el mundo que proyecta el film, más que una alternativa, parece una extrapolación o exacerbación de nuestro propio mundo. Hace ya varios años que Jameson advirtió que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, frase que luego hace más popular Zizek. Pareciera entonces que no podemos imaginar otro mundo posible, una alternativa, ¿no? Como nos propone Fisher, esta imposibilidad de pensar otro mundo. Pareciera entonces que no podemos imaginar otro mundo posible si no es desde las fuerzas arrolladoras del presente, totalmente capitalista. Ahora bien, esta frase, ¿no?, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, tiene varias aristas. Por un lado, las que están vinculadas al desarrollo del sistema capitalista como modelo económico posguerra fría, pero también a las posibilidades de la imaginación de algo otro, de otros tiempos, de otras configuraciones temporales, que no esté determinado por toda la fuerza realista del presente. Pareciera entonces difícil configurar relatos otros, de otro tiempo, relatos sobre un futuro, si no es desde la fuerza inmanente de un presente avasallante y, en general, pesimista. En este sentido, pareciera considerarse que el futuro y los modos de percibir los regímenes temporales también han sido conquistados por las fuerzas totalizadoras del capitalismo. Nuestros modos de experimentar y configurar las temporalidades también se han visto modificados dentro del régimen del capitalismo, ¿no?, como un sistema total, ¿no?, que así es también como lo piensa Mark Fisher en su libro de Realismo Capitalista. Pero me interesa detenerme un poco en esta idea de los regímenes temporales presentes en este paradigma. Según Hartog, hoy estamos dominados por un régimen presentista que se contrapone al régimen futurista, lo que implica pasar de un modelo temporal dominado por la historia como progreso, la emancipación política del modelo utópico de la modernidad, a uno de la historia como catástrofe. Dicho régimen, este régimen presentista, estaría dado por un acortamiento entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa. En este caso, el espacio de experiencia se configura por nuestro presente, al que experimentamos cada vez con mayor angustia, y por lo mismo el horizonte de expectativa pareciera acercarse cada vez más a este presente.
La ansiedad del presente no nos permite imaginar otros futuros, ¿no? Y cuando pienso en imaginar otros futuros, pienso en imaginar desde la potencialidad de un otro, ¿no? De esta, según, por ejemplo, Fisher, no alternativa, ¿no? Que nos permite imaginar un otro, una otredad, pero también otros tiempos u otras configuraciones temporales. Pareciera entonces que la posibilidad de imaginar un futuro no logra nunca desprenderse de la devastadora fuerza del presente en un máximo acortamiento entre el espacio de experiencia, el presente, y el horizonte de expectativa. Nos interesa entonces estas dos posibles líneas de abordar el problema. Por un lado, una visión del presente marcado por las miserias del capitalismo, que si se quiere asfixia el espacio de experiencia, y por el otro, los cambios en las percepciones de los regímenes temporales, que es lo que finalmente configura nuestras imaginaciones o contraimaginaciones del futuro. El cine en América Latina no ha sido muy prolífero, quizás, en relatos que se suceden en un futuro, o por lo menos de estos de futuro distópico. Si bien hay unos casos, no existen tantos, o no son tan visibles. Pero sin embargo, sí, el cine latinoamericano nos ha brindado una mirada desde el presente que registra y observa la miseria, la catástrofe, ¿no? Que configuran y sintomatizan y representan un modo de sentir el presente amenazante. La precarización del trabajo y el salario, la destrucción de derechos, el saqueo financiero y territorial, la entrega del patrimonio público a los grandes conglomerados económicos, la falta de verdad y justicia en las violaciones a los derechos humanos acometidas por el terrorismo de Estado, la corrupción y el cinismo abierto de los nuevos mandatarios, son algunas de las miserias que el cine latinoamericano ha registrado y está actualmente registrando, tanto en el género, si se quiere, de ficción, como en el de, y sobre todo, el del documental. La amenaza, si uno considera estos filmes, uno puede ver, ¿no?, que la amenaza está presente, ya sea por las tramas narrativas en donde los personajes pierden el control frente al creciente estrés y ansiedad que generan las aporías del capitalismo, ya sean estas aporías sociales, económicas, burocráticas, culturales, y se tornan en sujetos impotentes frente al inminente avance de las corporaciones y las tragedias ambientales que ello genera. En esta descripción me estoy refiriendo sobre todo a films como Relatos Salvajes, ¿no? El film argentino Relatos Salvajes, pero uno también podría pensar en otros films latinoamericanos bastante distintos y dentro del género de ficción, como el de Aquarius, de este film brasilero también contemporáneo, ¿no? Por nombrar dos ficciones bien heterogéneas que dan cuenta de esta ansiedad perturbadora que genera el presente, limitando así las posibilidades de configurar otras temporalidades futuras, otros horizontes de expectativas. Frente a este panorama un poco desolador, quisiera detenerme en otro caso, uno que parece más periférico en esta discusión, pero que sin embargo, por su misma condición intersticial, nos permite explorar otros modos de sentir que le dan un contrapeso a esa imposibilidad de imaginar otro futuro, siempre considerando estas dos dimensiones en juego que más he tratado de esbozar acá, ¿no? Que son la experiencia de un presente marcado por este realismo capitalista en términos de Fisher, avasallante, y los modos de configurar temporalidades con esta posibilidad o imposibilidad de configurar temporales divergentes, ¿no?, que escapen al avasallador presentismo. En este caso me voy a referir al film Zurire, un documental del tipo observacional del 2014 de los directores Perut y Osnovikov. Es un documental de observación que retrata el ecosistema del Salar Zurire, ubicado en el altiplano chileno a 4.300 metros sobre el nivel del mar en la frontera con Bolivia. Voy a pasar algunas imágenes, al menos para que se den los que no lo vieron, más o menos puedan visualizar en algunas imágenes, aunque sea de imágenes fijas. En sus alrededores, ¿no?, que es lo que retrata un poco el film, Zurire, vive un puñado de ancianos, los últimos sobrevivientes de la cultura aymara en el área, que hablan la lengua aymara y la mezclan con el castellano. El film retrata algunos de estos personajes, un guardaparque de la CONAF, una anciana que vive sola en este ambiente de condiciones climáticas y de aislamiento extremo, acompañado por sus dos perros, una pareja de ancianos que quiere bajar a la ciudad de Arica y le pide asistencia a una vecina boliviana para que su hijo le cuide su rebaño de llamas a cambio de una bicicleta algo destruida. Todos y todas ellos y ellas
son presentados como elementos, formas de vida del paisaje. Ellos y ellas se funden con el ecosistema, como observamos, por ejemplo, en los primeros planos de los pies de la anciana, que se asemejan a ese paisaje pristino, reseco y trizado. Además de esta forma de vida humana, la película registra otros elementos del ecosistema, ¿no? Como son algunos animales, llamas, vizcachas, flamencos e insectos que aparecen en primeros planos o en planos generales. Pero también están las máquinas extractivas de la industria minera. Los camiones cruzan el salar de un lado a otro constantemente. El ruido de las ruedas de estos camiones de la industria minera, el ruido de sus ruedas contra la tierra se escucha a lo lejos en un zumbido que se confunde y entremezcla con el viento o con el ruido de las aves en el fuera de campo. De esta manera, los trabajos mineros están siempre presentes en el film, pero lejos de intentar hacer un documental denuncia al mostrarnos su presencia, los directores proponen hacerlo parte del ecosistema que se ha construido en el lugar. Se presentan como otra forma de vida. A través de planos y escalas contrastantes, no solo se pone en igualdad las especies, ¿no? y su importancia dentro de este ecosistema que se va entretejiendo, sino que también se da cuenta de las relaciones dentro de este hábitat, donde a ratos pareciera ser que cada elemento o engranaje es en realidad independiente de los demás, que fluye por el desierto sin influir con su presencia en el funcionamiento de los demás componentes. Pero donde también, por otro lado, se nos muestra cómo una insignificante bola de pelo puede llegar a ser una trampa y prisión para una mosca. Esto es una cita. Las máquinas conviven con los animales y culturas de pueblos originarios. Todos los elementos se combinan en una suerte de eje ecosistémico visual que conforman un mismo cuadro con el polvo, el agua, el calor y el viento del lugar, haciendo que la presencia de los seres y las cosas se esfumen y entremezclen con los tonos de Surire. Los animales, los camiones, la tierra, todo dentro de una misma paleta de colores, capas de vida que habitan en conjunto en el mismo espacio. De esta forma, y en relación a la primera dimensión que queríamos considerar, la de la experiencia del presente marcada por este realismo capitalista, podemos considerar que en Surire, las máquinas, que serían la fuerza avasallora del capitalismo, no vienen a configurar una irrupción que desestabiliza al punto de generar ansiedad, violencia, crisis, ¿no? o con ansias de totalizar las imágenes o los relatos, como en los casos que sí veíamos en esos otros films, ya sea estos films distópicos o ya sea en estos films donde el presente siempre es una amenaza. Si bien claramente estas máquinas de la industria minera son una amenaza, pero una amenaza que no desestabiliza el paisaje, o mejor dicho, no desestabiliza del todo el ecosistema. Podríamos decir que más bien producen una suerte de desajuste en relación a algo que no es justo, pero es un desajuste que no es potenciador. La máquina instrumentaliza el paisaje, pero también se encuentra abandonada como el resto, ¿no? a la intemperie del desierto. Y me interesa detenerme en esta figura del desierto, ¿no? porque es allí donde lo otro, que es a la vez arcaico y venidero, ¿no? se filtra, donde los ejes ecosistémicos se desarrollan en un espacio donde ya no predomina o no hay una voluntad, ¿no? pensando en esta idea de la figura del desierto. El desierto como figura se aleja de los escenarios posapocalípticos para dar cuenta de un espacio de experiencia más complejo, más heterogéneo, que asume los intersticios, los bordes, ¿no? la afirmación de lo premoderno en tiempos de desarrollo avasallante capitalista. De esta manera, esta convivencia de esferas de vida heterogénea da cuenta también de la presencia de capas temporales diferidas. En principio teníamos dos grandes modelos temporales, el de la civilización y el tiempo instrumental de la máquina, y por otro lado el tiempo ancestral infinito, altiplánico y el de la etnia aymara. Ambas temporalidades no chocan, sino que más bien conviven y se mezclan con las propias capas temporales que el paso del tiempo sedimenta, pero en el polvo siempre volátil de un desierto.
Las esferas de vida y tiempo conviven en este espacio sin tensionarse, pero también dando cuenta de un equilibrio precario y en constante cambio que va desde la amenaza de la desaparición, esta amenaza igual ecológica del neoextractivismo, a las mutuaciones constantes que todo ecosistema produce, ¿no? El mismo ecosistema también se adapta, se multiplica, al mismo tiempo que desaparece. En este sentido, me parece importante destacar la escena inicial y final del film. El documental comienza, bueno, que hay otra imagen interesante, pero el documental comienza con primeros planos de formas burbujeantes desde la Tierra. Burbujas que afloran a la superficie, que se forman, se multiplican y desaparecen. En un territorio aislado, árido, se logran filtrar estas pequeñas atmósferas de vida provisoria. Ahora, estas burbujas que surgen en el salar, pero también en el desierto, no deben ser vistas como algo así como una esperanza, dentro de un relato, si se quiere, como suerte de futurismo, de autoayuda, sino que más bien estas burbujas podemos leerlas como un sistema de reproducción de vida que implica de por sí una temporalidad siempre en cambio, siempre compleja. El film entonces, Zurire, escapa a la ansiedad presentista, abriendo un espacio de experiencia en donde conviven temporalidades múltiples, complejas, dinámicas y vinculantes, expandiendo el horizonte de posibilidades, abriendo la temporalidad a una intemperie en constante burbujeo. Estas temporalidades entonces nos ofrecen un espacio de experiencia complejo que presenta múltiples esferas de vida, capas, temporalidades divergentes, densificando así nuestra experiencia del presente, enriqueciéndola con otras sensibilidades, con otras materialidades. Eso. Gracias. Muchas gracias a Laura por su presentación. Vamos a pasar ahora a la presentación de Daniela Dorfman. Mientras instalan, la voy a presentar a ella. Daniela Dorfman es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Boston y licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires. Es becaria postdoctoral de CONICET y profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Itela y la Universidad de San Martín. Se dedica a los estudios culturales y trabaja problemas de derecho en y a través del arte y la cultura. Su presentación de hoy tiene el título que vemos ahí, Restos globales, basureros y derecho en la ciudad, Restos globales, basureros y derecho a la ciudad en Brasil, a propósito de Hilada Flores de Jorge Furtado y Boca de Lillo de Eduardo Cutiño. Gracias por la presentación y por la invitación. Yo quería empezar pensando estos dos documentales que entre 1989 y 1992 se adentran en basureros de la periferia brasileña, Hilada Flores y Boca de Lillo. Y me interesan estos dos films porque desde estéticas muy diferentes, acercándose a un espacio donde familias enteras viven de la basura, dejan ver divisiones socioeconómicas tan profundas que sacuden nuestra fantasía totalizadora de la existencia de un solo mundo y testimonian la urgencia de lo que Bruno Latour llamó políticas de ensamblaje, es decir, de un cambio de paradigma en la política que permita construir un mundo en común. En tanto los espacios son siempre un lugar de disputa material y simbólica, el uso artístico que se hace de ellos constituye una acción política, por lo que mi intención es pensar esos problemas como parte de mi investigación más general sobre cultura legal y nociones de justicia en el Cono Sur y Brasil, en este caso desde una perspectiva de justicia espacial que considera políticas recientes que por un lado buscan garantizar el derecho a la ciudad y por otro aplican nuevos mecanismos de exclusión, invisibilización y criminalización de la pobreza en Brasil, pero como un caso de algo que está ocurriendo a nivel global, que es el problema de la gestión de estos excedentes que el capitalismo y la globalización producen y descartan, de estos restos que producidos por el sistema lo constituyen y a su vez lo amenazan. Ya en 1967, invitado por un grupo de arquitectos a hacer un estudio del espacio,
Michel Foucault señala la necesidad de una perspectiva espacial en el pensamiento contemporáneo y sostiene que mientras la gran obsesión del siglo XIX era con la historia, con la acumulación del pasado, con el desarrollo, las ansiedades contemporáneas, en cambio, tienen que ver con el espacio más que con el tiempo. Me interesa esto porque, como vamos a ver, creo que define posiciones y políticas a la hora de enfrentar la existencia de un otro. El problema de la demografía ya no simplemente en cuanto a si habrá lugar suficiente para el hombre en el mundo, lo cual no es menor, sino en cuanto a qué relaciones de proximidad, qué tipo de circulación y de identificación deberán ser tenidos en cuenta ante la pregunta que ya ocupaba a Roland Barthes sobre los modos de vivir juntos. En relación con esto, quisiera tomar la concepción performativa del espacio que define Foucault cuando dice que no vivimos en una especie de vacío en el interior del cual pueden situarse individuos y cosas, sino que vivimos en un conjunto de relaciones que definen emplazamientos. Foucault está diciendo esto en París en 1967 y en esos mismos años, en el contexto del Mayo francés que se avecina, también el filósofo y sociólogo Henri Lefebvre empieza a hablar de la producción social del espacio como algo que se produce colectivamente mediante prácticas de apropiación. Lefebvre postula entonces su famoso derecho a la ciudad no como un derecho a visitar la ciudad, ni siquiera a estar en ella, sino un derecho a la vida urbana, a la praxis social, al lugar y al tiempo de encuentro para la vida social. La relevancia en la actualidad de esta concepción performativa de una ciudad creada en las relaciones y en la actividad social, es decir, de la idea de una producción social del espacio, se hace evidente en el hecho de que es hoy fundamento de leyes y movimientos sociales activos en Estados Unidos, de América Latina, Asia, Sudáfrica, Hamburgo y especialmente en Brasil, cuyo estatuto de la ciudad sancionado en 2001 es de clara raíz lefebriana. Para ir a las películas, entonces, ahora sí, Ilíada Flores y Boca de Lillo, con maneras muy diferentes de representar la otredad y la pobreza, con estrategias incluso opuestas de acercamiento a esta realidad, se adentran en basureros donde familias sobreviven de lo que rescatan de la basura. En términos sociales, esto es el estrato más bajo, el fondo simbólico del cuerpo político, y señala el lugar último de todo lo que la sociedad produce y reprime, de los restos que el capitalismo y la globalización descartan, un lugar que nos confronta con el lado sórdido de la globalización. Ilíada Flores, el corto de Jorge Furtado, sigue el recorrido de un tomate desde la plantación, que pasa por el supermercado, por la cocina de una consumidora que decide que el tomate no está en buenas condiciones para su familia y lo tira, va entonces al camión que lo lleva al basurero, donde criadores de cerdos seleccionan alimentos para sus animales y descartan el tomate, y entonces llega a la pila de basura donde mujeres y niños pobres buscan comida. En ese recorrido puede verse cómo en el curso de procesos de producción se definen bienes, actividades y seres productivos e improductivos, y así se construye semánticamente la basura. Aunque el corto abre afirmando su propia verdad, dice, este no es un film de ficción, existe un lugar llamado Ilíada Flores, Dios no existe, premeditadamente defrauda las expectativas del género documental y en lugar de suplementar nuestro saber, lo desestabiliza, porque se construye sobre la potencia desestabilizadora del hecho de que existe un lugar donde mujeres y niños comen ya no simplemente basura, sino la basura que descartan los cerdos. Y desde ahí, la premisa constitutiva del corto es que ese hecho pone en cuestión todo lo que pensamos y creemos saber sobre el hombre, la humanidad y el orden mundial. Si hay niños que comen lo que no sirve para los chanchos, entonces todas nuestras verdades deben ser cuestionadas. Por eso trabaja con el absurdo y con el extrañamiento para desfamiliarizar lo cotidiano que aceptamos de manera automática y volver a hacer percibible la inaceptabilidad de lo que tenemos naturalizado. El narrador en off asume un tono exageradamente didáctico que va a hacer contrapunto con la dificultad para procesar y asimilar lo que muestran las imágenes. Furtado estructura la narración como un glosario de definiciones minimalistas que reducen el objeto a sus características mínimas para poner bajo la lupa la verdad, la razón de ser, el propósito primero de cosas como el supermercado, el dinero o el telencéfalo altamente desarrollado por el que define a los hombres. Y al mismo tiempo, estas definiciones minimalistas de elementos que van ordenándose en la cadena alimenticia y el sistema de producción económica son acompañados con imágenes que cuestionan la idea de un desarrollo, bombas atómicas, cuerpos apilados en campos de concentración, madres alimentando a sus hijos con lo que descartan los cerdos. En una suerte de estudio social de la basura, condena el sistema social, sus clasificaciones y la distribución de la riqueza a partir de un montaje tipo collage que tiene la basura como tema y como material. Ahí se ve un poquito mejor que en las otras. El reciclaje no solo como la estrategia temática, sino también formal del corto, y las imágenes están
materialmente armadas con pedazos de fotos, partes de cuadros famosos, retazos de revistas. Mediante esta estrategia, el documental muestra a la sociedad a partir de sus propios restos que desde la periferia apuntan al centro. De esa manera, el basurero resulta el lugar privilegiado desde el cual ver a la sociedad porque nos la muestra desde abajo, iluminando el orden, las costumbres y los valores sociales. Literal, metafórica y alegóricamente, entonces, la basura es presentada en este corto como la verdad de la sociedad, el lugar donde la sociedad puede ser leída. Ahora, Boca del Lillo, el acercamiento a la basura y a los recolectores es muy diferente. Los micrófonos, la negociación entre el director y los personajes del documental, y al develar la interacción deja ver que el film es resultado del desarrollo de una relación que va cambiando visibles y lo que se filma es el encuentro con el personaje, reside el interés principal y la potencia de las películas de Coutinho desde Cabra marcado para morir. Esta de un documentalista es la de estar abierto al otro, al extremo de ofrecer la impresión, además verdadera, de que el interlocutor, en última instancia, siempre tiene razón, o sus razones. Esa es una regla de suprema humildad que debe ser ejercida con mucho rigor y en la cual se puede extraer un inmenso orgullo. Cierro la cita. En breves viajes al país del pueblo, Jacques Rancière analiza obras literarias, películas y documentos de autores que en diferentes lugares del mundo y en distintos momentos históricos realizaron el traslado, citó, fuera de la ciudad y de los libros para ver la realidad viva. Fin de la cita. Artistas, intelectuales, historiadores que se encuentran en la realidad con el pueblo del que han leído, estudiado, incluso escrito o representado en alguna forma. Rancière llama viaje a ese traslado, aunque no se trate, lo cito a Rancière otra vez, de islas lejanas o paisajes exóticos, sino de viajes al final de la línea de transportes urbanos, porque ofrecen al visitante la imagen de otro mundo. Fin de la cita. El mundo de la clase trabajadora del pueblo. Son viajes a través de las líneas divisorias de clase. 10 años después, en su artículo Aritméticas del pueblo, Rancière analiza películas de Romer, Godard y Straub y define al pueblo, no al pueblo, sino una visión del pueblo, como algo que se multiplica sin razón, que desborda donde nada tiene que hacer. Con este pueblo, así definido por su carácter de excedente, cada sociedad arma sus relatos y cada artista su viaje al país del pueblo. Coutinho, que busca diferenciarse del ideal del intelectual que expresa al pueblo sin voz, muestra la negociación de ese acercamiento. Primero, cuando llega con sus cámaras al basurero, los recolectores se esconden, se tapan las caras, le dan la espalda. Entonces Coutinho repite una estrategia que le había funcionado en Cabra marcado para morir, que trae esos fotogramas transcriptos de lo que había grabado en video y les muestra su propia imagen, la imagen que él les tomó, y ahí en ese momento el documental, la relación, la conversación, todo cambia de ritmo y los recolectores empiezan a invitarlo a su casa, le cuentan su historia, su pasado, sus otros trabajos, su vida. Coutinho logra mostrar entonces la vida diaria del basurero y filma en momentos de ocio, de descanso, cuando escuchan música. En estigmatización territorial y disolución de lazos comunitarios, porque para evitar el estigma no se sienten ligados al lugar ni entre sí, de manera que si uno les pregunta a los residentes cómo es la gente de ese vecindario, por lo general responderán, no sé, vivo acá, pero no conozco a nadie. Además de la desconexión social, económica y espacial que caracteriza las nuevas formas de pobreza y que contribuye a su invisibilidad, en esa charla que después publica como Castigar a los parias urbanos, Waquan dice que hoy en día un buen pobre es un pobre invisible, es decir, un pobre que acepta el más bajo de los empleos para poder sobrevivir, no hace ningún reclamo a la comunidad y desaparece de la escena pública.
En esa charla, él menciona como mecanismos para dejar al pobre fuera de escena la estigmatización territorial y la criminalización de la pobreza, el uso del sistema de justicia penal, las cárceles como depósitos. A estos mecanismos que almacenan desplazados en campos de refugios, cárceles, guetos y barrios miserables, la socióloga especialista en planeamiento y asuntos urbanos, Saskia Sassen, suma una exclusión que ya no resulta de un crecimiento desigual espontáneo, sino de políticas basadas en sofisticados conocimientos técnicos, legales, contables y específicamente diseñadas para producir expulsión, como los mecanismos contables detrás de las hipotecas subprime, las hipotecas basura de alto riesgo que resultaron en la expulsión de 9 millones de familias de sus hogares durante la crisis de 2008 en Estados Unidos, o la lógica detrás de complejas herramientas legales que permiten a los gobiernos expulsar legalmente pueblos y economías rurales para adquirir o explotar sus tierras. En respuesta a esta exclusión creciente, viene elaborándose la noción de una justicia espacial que propone pensar la espacialización de nuestras ideas sobre la democracia y los derechos humanos en las múltiples escalas de la geografía que habitamos: el cuerpo, el hogar, la ciudad, la región, la nación-estado, el continente, el mundo. En Brasil, años de presión de los movimientos sociales pusieron el problema del acceso urbano igualitario en la agenda de los políticos y un nuevo marco regulatorio se sanciona en 2001 con el Estatuto de la Ciudad que convierte el derecho a la ciudad en ley federal, un instrumento legal único fundado en ideas lefebvrianas y que aspira a establecer una nueva ética social en base a 2 principios primordiales: reconocer la función social de la propiedad y la ciudad, o sea, priorizar el valor de uso de la tierra por sobre su valor de cambio, y asegurar un camino al manejo democrático de la ciudad que permita la participación social en el planeamiento y gobierno de las ciudades. Bajo este estatuto se establecen zonas especiales de interés social para protegerlas de la especulación inmobiliaria y crear viviendas de bajo costo, pero los procesos de urbanización requieren permanentemente nuevos y más terrenos rentables. Entonces, a pesar de la legislación, las zonas son más tarde reclasificadas como áreas para el desarrollo sin consulta pública. De esa manera, la urbanización se convierte en un problema de clase que combina la exclusión espontánea y la expulsión programada mediante políticas. Si acordamos con Foucault en que el espacio no es un vacío en el interior del cual pueden situarse individuos y cosas, sino un conjunto de relaciones, el derecho a la ciudad solo puede adquirir densidad real en tanto derecho colectivo, como ejercicio activo y colectivo del hecho de que ocupar un espacio no es estar en él, sino dotarlo de potencia simbólica y material. Para terminar, entonces, tal como había advertido Foucault en los 60, Bruno Latour observa que atravesamos un cambio radical desde un ordenamiento del mundo en términos historicistas, alrededor de la idea de progreso, a un ordenamiento en términos espaciales y, como consecuencia, la coexistencia se vuelve problemática. La pregunta cómo deshacerse de eso que formulaba Ionesco en los 30 se ha vuelto, dice Latour, preocupación para casi todos, porque sin el progreso como gran ordenador ya no podemos librarnos de nada ni de nadie. Cito a Latour: los filósofos definen al tiempo como una serie de sucesiones y al espacio como una serie de simultaneidades. Nosotros hemos cambiado de época al punto que pasamos de la era del tiempo a una era de simultaneidades. Nada parece aceptar residir en el pasado y ya nadie se siente intimidado por adjetivos como irracional, atrasado o arcaico. Es decir, el espacio ha reemplazado al tiempo como gran principio ordenador. Fin de la cita de Latour. Este cambio radical en la visión del mundo exige entonces que modifiquemos nuestra idea de política. Si antes con el poder mágico de la idea de progreso la política alcanzaba supuestas soluciones, ignorando a los disidentes, ahora se hace necesario un paradigma político capaz de lidiar con demandas contradictorias de actores políticos discordantes. Ahora que la pregunta política pasa a ser cómo vivir juntos, cómo podemos sobrevivir y convivir con nuestras pasiones, demandas e intereses contradictorios, la tarea, dice Latour, es construir un mundo común, componer un ensamblaje de diferencias que no buscan ser conciliadas, sino que deben encontrar cómo convivir en el disenso. Y esto exige no una ley o un estatuto, sino un cambio radical en la política. Por eso pienso que Ilíada Flores y Boca de Lillo, en sus diferentes acercamientos a la otredad, y señalando divisiones socioeconómicas que refutan la fantasía de la existencia de un mundo, constituyen una acción política capaz de promover la política de ensamblaje propuesta por Latour, que nos permita finalmente vivir juntos. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Vamos a pasar entonces a nuestro tercer panelista hoy.
Voy a presentar primero al profesor Paulo Meneses y luego el título de su ponencia de hoy. Paulo Meneses es profesor de Imagen y Sociología del Cine de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo. Es presidente ex oficio del Comité de Investigación de la Asociación Internacional de Sociología, profesor visitante de la Escuela de Altos Estudios de París, de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Chile, autor de numerosos artículos sobre bellas artes, cine y cine documental, destacando los libros La trama de las imágenes y En la media luz, cine y sexualidad en la década de 1970. Su presentación hoy tiene como título La búsqueda de un futuro imposible. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a los organizadores, Fernando, Catalina, por la invitación. Voy a entrar directamente en el asunto. Empezaré esta comunicación desde el tema general de este foro y luego abordaré el tema específico de esta mesa, de este panel, porque creo que los problemas y cuestiones que plantearé están vinculadas umbilicalmente. Devo decir que en los últimos años mi visita a los museos se estaba volviendo aburrida y fastidiosa. Cuando iba a visitar un museo con obras de arte establecidas, modernas o clásicas, el carácter informativo histórico superó la expectativa siempre vinculada a las artes contemporáneas para ver o experimentar algo nuevo y diferente. Por supuesto, esta es una perspectiva relativamente anacrónica, porque la primacía del nuevo en el arte contemporáneo ya ha encontrado su lugar en el pasado y en el vacío de criterios anteriormente más sólidos de lo que podría entenderse y concebirse como arte en cierto sentido, clásico, moderno o contemporáneo. Estas fronteras, ya disertas hace mucho tiempo, crearon dos caminos antitéticos. Un ahora todo es posible se enfrentó a un eterno rehacer de lo mismo. Las artes parecían haber llegado a un punto muerto donde nada más parecía suceder. En el caso de las artes audiovisuales, incluyendo el cine, el camino fue similar. Su entrada en museos y exposiciones de arte contemporáneo fue abrumadora y al mismo tiempo algo domesticadora. ¿Cómo no recordar aquí de las obras de Nan June Paik, creador del videoarte, o de un Bill Viola? Artistas que trajeron a los museos algo que en ese momento era difícil de conceptualizar, trayendo a ellos un movimiento distinto de las premisas de las artes contemporáneas. O mesmo de un Cristo que, para sacar el arte de los límites del museo, ha envuelto grandes monumentos de la historia, como el Arco de Triunfo y la Pont Neuf en París, o el edificio del Reichstag en Berlín, arrojándolos cada vez más en medio de la gente de las calles. Hoy en día, cualquier exposición de arte contemporáneo tendrá, además de pinturas e instalaciones, innumerables salas dedicadas al cine y al videoarte. Esto crea un grande problema. La temporalidad y apreciación de estas formas artísticas no es la misma, y las películas parecen ser cada vez más largas. Las personas que pasan no parecen dispuestas a pasar 50 minutos viendo imágenes en bancos de madera incómodos. Simplesmente no se quedan. Si las imágenes son más cortas, menos de 10 minutos, el público parece estar interesado en quedarse y mirarlas. Aún así, hasta hace poco, parecía que lo que vimos, con nobles excepciones, era solamente un rehacer infinito de lo mismo. Llego aquí a lo que creo que está en el corazón de lo que podría ser un arte para el futuro. La mayoría de estas experiencias artísticas propusieron un espectador relativamente pasivo, un espectador visual que no tuvo una participación efectiva en el trabajo artístico. Aquí es donde creo que uno puede vislumbrar lo que podría ser el arte del futuro. Puedo resumirlo en una sola palabra: interacción. En un mundo ya lleno de imágenes por todas las partes, lleno de nuevas formas de ver televisión, como la inaugurada por Netflix, lleno de teléfonos que hacen de todo y casi nunca llaman, lleno de numerosos sitios que proporcionan interacciones de todos los tipos, desde chats para todos los fines hasta el extraño y no menos significativo sitio ruso Chat Roulette, que conecta a las personas de una manera completamente aleatoria.
Todo esto me parece que a las artes y al cine su futuro está directamente relacionado con esas nuevas formas de interacción que ya se han apoderado irreversiblemente de la vida cotidiana de las personas. Una muestra significativa de esta perspectiva yo encontré en la exposición del mexicano Rafael Lozano Hemmer en el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal en julio de 2018. Prácticamente todas sus obras se piden al espectador que participe en una interacción sin la cual las obras simplemente no existirían. Recuerdo particularmente algunos trabajos. Los filmes son personales, entonces la calidad es dudosa, pero... El primero, justo a la entrada, Post Spiral, donde innumerables luces descendieron del techo para formar una enorme lámpara de araña y debajo de ellos dos manetas perdidas en el centro del salón. El artista invitó a las personas a sostener estas manetas. Después de unos segundos, los latidos del corazón del espectador empezaron a encender las luces sobre él, mientras se escuchaba el mismo latido en los altavoces. Un minuto después, este pulso particular en luz y sonido se sumó a todos los demás que habían sido grabados allí por interacciones anteriores, formando una sinfonía audiovisual curiosa y simbólica del ritmo vital de aquellos para quienes el trabajo fue pensado, sus espectadores. Después de este primer experimento analógico, el artista se desarrolló en otros experimentos más digitales. Un segundo trabajo me llamó la atención. Airborne Newscast 2013. Uno entra en una sala con noticias periodísticas proyectadas en la pared. Un banco en la pared opuesta permite al espectador sentarse y leer las noticias. Algunas noticias son bastante antiguas, lo que deja al espectador intrigado. Cuando se levanta y para salir de la sala pasa frente a las noticias proyectadas, todo cambia. Aquí tiene lugar el trabajo y la interacción. La sombra proyectada del espectador en la pared hace que las letras y las palabras de las noticias comiencen a fundirse en humo, evaporando todo el texto donde va el humo. Esta curiosa interacción parece resaltar la inmaterialidad de las noticias sobre el mundo en que vivimos y, como resultado, la inmaterialidad del mundo en que vivimos y que, en principio, las noticias deberían materializar. Llena de ambigüedad, esta instalación parece recordar nuestra posición en un mundo cada vez más inmaterial, impregnado de virtualidades en todas las partes. Una última instalación, Zoom Pavilion, 2015, reproduce imágenes capturadas instantáneamente por sensores de movimiento, articuladas y proyectadas en las paredes y el techo de la sala de exposición, como un instrumento de búsqueda de personas y reconocimiento de rostros, popularizada en televisión por la serie estadounidense Persona de Interés de 2011. Aquí, todos los participantes que ingresan en la sala comienzan a interactuar con su propia imagen y la de los demás en una búsqueda incesante de sí mismos, invirtiendo la perspectiva de una búsqueda facial donde uno siempre busca que se conozca a otro. Aquí, con cada nuevo movimiento, las cámaras se acercaron y replantearon a los participantes en su lógica de investigación, con fecha, hora, posicionamiento, etc., con un eterno timeline. Este trabajo, sin la interacción de los participantes, simplemente no existiría, porque sus cámaras nada capturando, solo proyectarían imágenes vacías en las paredes. Esta instalación es sin duda el cumbre de lo que estamos discutiendo aquí, la interacción como fuerza propulsora de la producción artística audiovisual en general. El camino recorrido por estos tres trabajos ilustra bien un camino que está se volviendo cada vez más claro. La interacción aún analógica, la interacción visual y la desmaterialización del mundo y finalmente en este mundo desmaterializado e hipervigilado, la pérdida de la materialidad de nosotros y la búsqueda incesante de redescubrirnos a nosotros mismos. Como material para el futuro, el cine y el audiovisual todavía están, en mi opinión, un paso atrás.
Curiosamente, aqui vê doble caminho que cria uma bifurcação entre as possibilidades instrumentais e temáticas de cine do futuro. Primeiro, abordemos o tema da interação. Por razões técnicas, pensar em interação em el cine apunta a problemas bastante complexos. Em 1967, a película Kine Automat, dirigida por Radu Sincera, se proyectó en el pabellón cheque de la exposición de Montreal. Considerada por algunos como la primera experiencia de cine interactivo, las experiencias comerciales resultantes no tuvieron éxito, ya que la interacción de las posibles rutas de la historia por medio de botones que el espectador debería presionar hizo que esta interactividad fuera muy precaria. Una película bastante reciente de Netflix, Bandersnatch, ha revivido esta perspectiva. Mientras ve la película, a veces dos opciones para la interacción de la ruta del espectador aparecen debajo de la pantalla. Él tiene 10 segundos para hacer la elección binaria para que la película se mueva en esta o otra dirección. Algunas de estas opciones son a menudo ingenuas y no tienen nada a ver con los destinos de la historia. La elección de 2 tipos de cereales para el desayuno, 2 canciones para se escuchar, por ejemplo. En otras ocasiones, las elecciones realmente cambian las posibilidades de la historia. El problema es que en muchos de esos momentos las elecciones no son realmente elecciones. Por ejemplo, al elegir la muerte del protagonista, la historia sigue un poco y se detiene y obliga al espectador a regresar al punto de partida y optar por la muerte de otro personaje. En varias ocasiones esto ocurre, aparentemente mostrando que hay una historia estándar a seguir que no permite muchos cambios significativos. Esto muestra un padrón de interacción muy bajo, pero apunta a la posibilidad de desplegarse en un cine que ya no se basa exclusivamente en salas de proyección de películas físicas, pero por supuesto filmar innumerables posibilidades de dirigir la acción de una película requeriría una cantidad inimaginable de horas de filmación para abordar todas estas posibilidades. Puede ser algo en lo que pensar para las salas de cine, pero me parece más una opción que refuerza el aislamiento de los espectadores en su mundo de apreciación privada e individual. La otra perspectiva que me parece más seductora. A partir de los años 2000 hubo un renacimiento significativo del cine documental en todas las partes. Es sorprendente, en el caso brasileño, que un tipo de cine que básicamente solo se pudiera ver en festivales de cine o proyecciones en el club de cine y mucho más raramente en sesiones especiales de televisión, haya ingresado al mundo de los cines sin mencionar las abrumadoras descargas para ver las películas en las computadoras. Si una vez los más exitosos alcanzaron el objetivo irrisorio de 50.000 espectadores, ahora más de 1 millón de personas lo ven en cines, canales de televisión por cable y descargas de Internet. Es un fenómeno que parece ser una respuesta a la inmaterialidad excesiva del mundo y de las relaciones personales y sociales, la excesiva ficcionalización de la experiencia cotidiana, el surrealismo inimaginable de nuestras relaciones político-institucionales. De alguna manera se podría decir que los brasileños carecen de realidad, y una forma de tratar de rescatarla es el consumo muy elevado de películas documentales. Esto nos lleva al último punto de esta presentación, el cine de futuro en términos de Brasil. Como todos saben, Brasil atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, acercándole a lo que fue el país durante la dictadura civil y militar. 1964-1984. La diferencia fundamental, que no es despreciable, es que ahora está se instituyendo este gobierno mediante una elección que eligió un ex-militar, un gobierno autoritario y destructor de las formas y prácticas que son sensibles a cualquier democracia. Los efectos de esto ya se sienten en solo 9 meses de gobierno.
La estrategia es simple y efectiva: retirar dinero y cualquier financiamiento que no esté de acuerdo con la agenda oficial y la buena moral. Tomemos, por ejemplo, el recorte radical en la financiación de las universidades e investigación en términos generales. Esto está asociado con la propuesta, pero esta con abundantes fondos públicos, de la creación de escuelas militares en todos los ciclos de educación básica. Las escuelas existentes pueden optar por militarizarse. En 17 de los 26 estados brasileños, algunas escuelas han elegido este camino. Se designó personal militar para puestos claves de todas las áreas, incluidas las de la cultura. Un militar ahora dirige la Cineteca Brasileña, otro la Agencia Nacional de Cine, otro el Instituto de Reforma Agraria. Brasil fue el último país del mundo en tener una Comisión de la Verdad creada solamente en 2014, 30 años después del final de la dictadura civil y militar, con su trabajo ya terminado. La comisión sucesora, responsable de reconocer los crímenes de Estado y localizar a los asesinados por la dictadura, ha cambiado sus miembros y está encabezada ahora por un militar y un miembro del partido del presidente, ambos defensores de la dictadura y de la tortura. Este es solo para dar un ejemplo de cómo van mal las cosas. En términos culturales, numerosas exposiciones están siendo canceladas o censuradas. Una exposición con tema LGBT se cerró después de su inauguración en el Rio Grande do Sul. El alcalde de Porto Alegre, también en Rio Grande do Sul, impidió una exhibición en el ayuntamiento de caricaturas, donde algunas eran del propio presidente. En la caída de Río de Janeiro, en la Bienal Internacional del Libro, recolectó un cómic que mostraba un beso homoafectivo. La justicia no lo dejó y el libro se agotó en ventas. El seminario intitulado Los Caminos del Pensamiento tuvo su presupuesto cancelado una semana antes de su apertura. Finalmente, una película sobre un guerrillero brasileño, Marighella, lista y editada, no pudo estrenar por la cancelación de los cines. Desde que salí de Brasil hace 2 días, tres presentaciones teatrales y una muestra de cine han sido canceladas rápidamente. Eso no para, cada día una cosa más. Finalmente, una película sobre... no, eso ya dije, me perdí. Todo esto sin mencionar el asesinato de Marielle Franco, concejal de la ciudad de Rio de Janeiro y defensora de las causas LGBT, hace un año, y sin el descubrimiento de sus autores intelectuales y la celebración posterior y tétrica de la derecha brasileña, rompiendo el letrero de la calle hecho en su honor, entre otros actos de barbarie. El Brasil ha sido tomado por una derecha troglodita que ya no se avergüenza de su propia ignorancia o de su defensa de la tortura y de la dictadura, como hizo el presidente al alabar a Pinochet y exaltar el asesinato del padre de Michelle Bachelet. Estos son algunos ejemplos de lo que está sucediendo en Brasil. Juega decir lo que esto significa para las universidades brasileñas, las artes y el cine, que intentarán sobrevivir sin fuentes de financiación y con una fuerte censura en los próximos años. En el caso de las universidades, se pretende finalizar los cursos de humanidades y artes, sociología, filosofía, esto no sirve a nada. Por el contrario, esta semana podemos estar experimentando uno de los últimos estertores de nuestro pasado democrático, con algunas películas que acaban de estrenarse y que han escapado de esta política de exterminio. 2 películas que desafortunadamente aún no he visto, que estrenaron ayer, revertieron el cine desesperado que pobló la cinematografía de los años 2000 en adelante, con la producción de películas distópicas que mostraron en bruto la forma exasperante en que las élites de la burguesía reaccionaria de Brasil trata y maltrata a las casas populares y desposeídas, como podemos ver en las películas de Sergio Bianchi. Esto en un país de 50 millones de personas debajo de la línea de pobreza. Ahora, esta semana, Bacurau de Kleber Mendonça Filho
y The Cannibal Club de Guto Parente cambian esta perspectiva en otra dimensión, en otra dirección. En el primero, los habitantes de una aldea en el noreste del país reaccionan violentamente al ataque de extraterrestres psicópatas. En el segundo, más elocuente, el Cannibal Club, ofrece una presentación sangrienta de la lucha de clases a través de una pareja fetichista que literalmente come a sus empleados con una barbacoa junto a la piscina. Ambos terminan con la revuelta y la victoria de los desposeídos, lo que nunca sucedió en el cine distópico. Si esta será la clave de los próximos años, el tiempo lo dirá, ya que en Brasil, que nos está acostumbrado a compartir soluciones radicales, desde nuestra independencia llevada a cabo por el emperador que permaneció aquí o allá, hijo del rey, o la creación de nuestra república como resultado de un golpe militar. En Brasil es mucho más probable que veamos una revuelta en la dimensión simbólica que no encuentra el pilar para su realización política o en cualquier otra dimensión social. En Brasil, por extraño que parezca, preferimos guardar nuestra violencia para actos de dimensión personal, como el asesinato sistemático de gays y lesbianas o la práctica habitual del feminicidio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Paulo, también a Daniela y Laura. Tenemos unos minutos para comentarios, preguntas. No sé si ya hay alguien que tenga algo en mente. Yo solamente voy a hacer un par de comentarios generales pensando en los diálogos, en las ideas que aparecieron aquí. Tal vez partiendo por lo de Paulo, que es lo que acabamos de escuchar, y también algunas resonancias con la conferencia de ayer, ¿no? Y esta idea como de un arte que interactúa con su público y cómo esa interacción se da, y que podemos seguir pensando, ¿no? Como cuál es el arte del futuro, y que me llama la atención además cómo partes por eso, pero luego terminamos y cruzamos este escenario de lo inmaterial, una especie de ficcionalización de la experiencia, ¿no? Como el contexto de esa contemporaneidad, pero al mismo tiempo luego hay algo tan concreto, tan contingente, tan real, respecto del futuro del cine encarnado en un presente conflictivo y coartado de alguna manera. Entonces, nada, me llama la atención ese recorrido donde partes desde algo que interroga, digamos, de manera más amplia ese futuro del arte, y luego pasamos al del cine en particular, pero que no puede dejar también de pensar este presente y su conflicto. Y en ese sentido podemos pasar también a pensar las otras dos ponencias que de alguna manera dialogan bastante en términos de los materiales que escogieron, y voy a recoger para pensar ambas, ¿no es cierto?, algo que mencionó Daniela en torno a esta posibilidad de romper con la fantasía del mundo único y por lo tanto también romper con la fantasía del futuro único. Cuando estamos pensando el futuro, si no hay un mundo único, no hay un futuro único tampoco, y tenemos que cuestionar. Yo creo que hay un cuestionamiento productivo interesante como también de los límites del mundo que imaginamos e incluso de los límites del mundo humano, ¿no? Como eso rompe con las categorías de lo restringido de ese futuro, si ya no solo nos estamos preguntando por lo humano, sino por unos ecosistemas complejos, donde lo humano, por cierto, es relevante para su funcionamiento y su subsistencia, pero no es lo único, ¿no? Ahí aparecen otros tiempos. Pero de nuevo, ¿cómo hacemos que eso también sea político y nos permita reflexionar en torno a ese presente y al futuro posible respecto a ese presente? No sé si sirve de algo para pensar posibles diálogos, pero me encantaría que pudiéramos tener también preguntas o comentarios de la audiencia que está aquí. A propósito del film Bacurau,
que también es el creador de Aquarium, que creo que se estrenó este mes, ¿no? Asistí al film. Yo quisiera preguntarle qué relación usted encuentra con la figura del Lampion que se presenta. ¿Figura de qué? Del Lampion, Lampião. al final, que participa en el film y que ya se veía como en años anteriores, junto con Antonio das Mortis, se presenta nuevamente esta figura como la posibilidad de poder liberar de un sistema a una generación, a un futuro. En el caso de Brasil y también en el caso nuestro, ¿cómo usted piensa que podría esto desenvolverse en el futuro? Encontrar personajes que pudieran ser también estar fuera en la periferia, digamos, de lo oficial, creadores que están fuera de la periferia, ¿cómo podrían dar esa fuerza al futuro imaginado que nosotros estamos esperando en el campo del arte? ¿Cómo lo podríamos encontrar? Y yo se lo pregunto a usted directamente, que estamos sufriendo este sistema dictatorial que vive Brasil directamente, quitando toda la ayuda y viviendo este fascismo que no solamente viene de la clase alta, sino también de los estratos más bajos. No sé mucho qué decir, porque yo creo que temáticamente no me gustan mucho esas opciones que se han encontrado de hacer un renacimiento de estos personajes históricos muy marcados, como Antonio Conselheiro y Antonio das Mortes, Lampião, porque de nuevo se coloca la historia en términos de personas. Brasil es un país muy personalista. Yo creo que el cine tuvo una otra dirección en los últimos 10 años, con filmes como el Odor del Ralo, de cosas como eso, que son filmes con historias que no son con personajes, pero de lo cotidiano, de personas inútiles o de personas sin importancia, pero mostrando la importancia que es el cotidiano de las personas sin importancia. Entonces es un tipo de cinema que se desarrolló con muchos cineastas y que ahora no sé qué van a hacer, porque por más que lo digital está bien para filmar, no se cuesta mucho, pero si financiamiento y si salas de exposición, la cosa no va bien, ¿no? Entonces ainda estamos mucho en el comienzo, pero el cancelamiento de estas muestras de cine, del filme de Marighella, muestra que los cinemas sin orden oficial están empezando a hacer lo que quiere el gobierno. Entonces una especie de precensura, una cosa como esto. Entonces yo creo que temáticamente se va a continuar en esta dirección, ¿no? Estos dos filmes que no he visto hacen una curva un poco al lado de esto, porque son filmes de revuelta, de nuevo sin personajes marcados, pero una comunidad perdida en el interior del noreste que se revuelta con extraterrestres asesinos, en una relación directa con las personas de Brasilia, del gobierno, contra todas las poblaciones que están en canto. Pero no sé, el problema es que si se corta el dinero no se sabe lo que hacer. Este es el problema, que el Brasil tuvo mucho financiamiento en las universidades para hacer investigaciones y mucho para el cine. Esto se terminó. Entonces no sé exactamente cómo los cineastas van a hacer para producir sus filmes, porque filmar es más fácil, pero lo resto no. La parte de finalización, principalmente la muestra. No. A no ser que se cree un camino por internet, pero esa es una cosa que no se sabe, ¿no? No sé, el futuro no está tan brillante, pero no sé. Temáticamente sí, pero no sé cómo van a hacer en la práctica. ¿Alguna otra consulta? Quizá entre los mismos, si tienen alguna consulta entre ustedes.
para abrir el diálogo. Hola, muchas gracias. Da la sensación de una desesperanza, ¿no? Después de escuchar la constatación de que, por un lado, están estas representaciones de futuros distópicos, por otro lado, están las aseveraciones de que no hay futuro, y estamos como que echando en falta todo el tiempo esa alternativa. Esa alternativa siempre es la que no está, el pueblo siempre es el que falta, etcétera, ¿no? Creo no haber podido identificar en ninguna de las ponencias que se desarrollara efectivamente cómo ese pequeño atisbo de alternativa, de comunidad posible, de futuro posible, aparece. Entonces quería saber si pudieran como indagar un poco más en eso, desarrollar un poco más como qué es lo que en el caso de que algo se estuviera proponiendo, ¿qué es eso que se estuviera proponiendo, digamos? Porque si no, tanto el futuro distópico como la posibilidad de que no hay futuro o la no alternativa, etcétera, da la sensación de que cae siempre finalmente en un cinismo, ¿no? Distintos modos de cinismo, pero cinismo es el fin. Bueno, o sea, yo por lo menos, claro, en la primera parte de mi ponencia eso era lo que mencionaba, ¿no? Que hablamos como de estas miserias del capitalismo, que el mismo cine registra, y siempre como con este suerte de ritmo de mucha ansiedad, ¿no? Por un lado tenemos estos documentales que siempre vienen a denunciar los malestares del capitalismo, por decirlo de alguna manera, y después tenemos estas otras ficciones, como yo mencionaba, por ejemplo, por mencionar una quizás más conocida, como Relatos salvajes, ¿no? Donde también está como esta suerte de ansiedad, locura, que se genera, no sé si podríamos decirlo con ese gran nombre del capitalismo, pero a partir de ciertas contradicciones, crisis y demás. Ahora, eso también de alguna forma, o como quizás quise yo mencionarlo, tiene que ver como cómo estamos entendiendo las temporalidades, o quizás llevarlo a donde yo lo traté de llevar, un poco esta idea de estos regímenes presentistas, ¿no? Donde hay una experiencia del presente y un horizonte expectativo que cada vez se achica más. Si uno piensa en los films de hoy que hablan del futuro, son films donde hablan de un futuro bien cercano. Incluso los que ponen años, ¿no? Es como dentro de unos poquitos años, ya no es como allá a lo lejos, sino que es ahora, ¿no? Entonces ahí, en términos como quizás teóricos, hay una suerte de como que el futuro es algo cada vez más cercano y algo también un poco que genera ciertas ansiedades. Ahora, no creo que el cine solamente registre eso. Creo que en las mismas imágenes, que era un poco quizás la propuesta que yo pensé desde Zurire, también por lo mismo, porque veía mucha amargura, por decirlo de alguna manera, la propuesta, y para no caer tanto en esas imágenes de denuncia, hay quizás desde las imágenes también otras formas de pensar, y en ese caso a mí se me ocurrió Zurire, que quizás es un ejemplo un poco extraño, pero que piensa como desde los bordes, desde el desierto, estas otras capas o estas otras formas de pensar en cómo se articulan modos de vida distintos, ¿no? Un poco ahí era el eje que me parecía interesante, o como un punto de fuga a esos malestares del capitalismo que se suelen registrar en el cine. Y eran esos puntos de fuga que está en que conviven modos de vida en el amplio sentido, como ecosistemas de vida diversos, ¿no? Y a partir de eso ahí habría como ciertas cosas azarosas que podrían surgir. Eso desde un lugar más desde la imagen, quizás más preciosista, esteticista, que es lo que está proponiendo Zurire. Pero ahí podría haber un primer como punto de fuga para después pensar otras cosas, que es como las que tú mencionas, esta de la posibilidad o no que existan los pueblos o no existan los pueblos, sin todavía ponerle categoría, pero pensando en esta idea de las imágenes donde cohabitan modos de vida distintos, ¿no? Eso me parecía interesante. Yo también quiero aportar algo en eso porque mientras hablabas me pensaba justamente por el lugar donde se sitúa Zurire, ¿no? Por las formas de vida que retrata, donde te puedes quedar detenido, ¿no? Como en la dureza de esa vida, pero también es asomarse a otras cosmovisiones
donde esa idea de futuro que viene después no necesariamente es entendida así, o ni siquiera es importante. La cosmovisión aymara no es lo que no existe, no viene después como lo pensamos según nuestra tradición, ¿no?, tan instalada. Y me parece súper interesante para contrastar, o sea, esta existencia, este presente marcado por ese capitalismo que no nos deja mirar más allá de sus fronteras, como no podemos imaginar su fin porque seguimos pensando en sus lógicas y las que lo preceden y las que lo hicieron posible. Entonces tal vez la salida es mirar dónde están esos escapes, ¿no? Dónde están, como mirar un poquito fuera de eso y lo que existe a pesar de eso, tal vez. Y yo he estado bastante pensando ahora como cómo estamos teniendo probablemente todos nosotros muchas conversaciones sobre esta catástrofe, ¿no?, o el futuro imposible, o viene o no viene un futuro que hay ahí, y preguntarse un poco cómo ese futuro imaginado catastrófico es el terror de ese mundo único que se cree el único mundo, ¿no? Y hay personas, muchas personas viviendo en ese futuro que otros imaginan como aterrador, y que sí lo es, pero esa gente ya está en ese futuro. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Porque hay muchos mundos, hay mundos que están ya en la catástrofe hace rato, entonces no es un futuro que nos asusta, sino que hay quienes ya lo habitan, pero al mismo tiempo también está la posibilidad de pensar fuera de ese marco, ¿no?, del sistema en el que vivimos, e incluso de lo humano, donde aparecen otras temporalidades y donde esa angustia y ese temor tal vez cobra otro carácter, ¿no? Como que yo veo que ahí puede estar una posibilidad de pensar una utopía, o tal vez no es una utopía, es otra cosa, pero como de pensar fuera de ese marco, ¿no? Y que no sea simplemente como la amenaza, la desilusión, ¿no?, como el quedarse sin repertorio frente a esa catástrofe que se viene. Y una cosita más solamente a partir de eso, corto, que también un desafío ahí podría ser estos films que piensan en los tiempos muertos, ¿no? Como puntos también como puntos de fuga, films como Belatar, los de Belatar, ¿no?, donde pareciera que se contraponen a esos tiempos ansiosos y esa ansiedad. También están esos otros films que son films donde hay tiempos muertos, personajes impropios, situaciones impropias en el sentido de sin atributos, ¿no? Y ahí también hay algo interesante porque creo que nos abre a otros mundos, digamos, que no están definidos, no es una otredad definida, pero que dejan algo también interesante que pensar, se me ocurre ahora también. Sí, retomando un poquito lo que decía Catalina acerca de estos como modelos de temporalidades diferentes, que quizás no es muy realista pensar en proponernos un cambio de modelo de temporalidad, pero sí nos pueden ayudar a pensar, a concebir siquiera una alternativa, ¿no? Me parece. Y tal vez pensar en los films estos que se estrenaron ayer, donde hay otro tipo de respuesta, y me parece que ahí tal vez en esa respuesta colectiva de los nordestinos tal vez hay una apertura algo más optimista, no sé, habrá que verlo primero, pero en principio creo que a partir de lo colectivo, ¿no?, de la socialización del problema y de la preocupación y la acción colectiva, me parece que es otra posibilidad. Sí, yo quisiera justamente apoyar eso, porque usted nombró a Foucault, y Foucault estuvo en el año 72, tuvo un debate con Noam Chomsky, de Venezuela, ¿no? Entonces, cuando usted habla por ejemplo, del bicho, ¿no?, en estos dos tiempos. ¿El concepto del qué? El bicho, la basura. Ah. Estos dos filmes brasileños. Existen dos filmes brasileños también. Uno se llama Estamina. Sí, lo conozco. ¿No? Y está el otro famoso, Dicho Extraordinario, que es el trabajo de Vic Muniz, ¿no? Su desarrollo a partir del encuentro con la gente, los cadáveres de basura. Sí. Entonces, es cierto que ese sí que da una perspectiva. Justamente Sí. es lo que yo, como no quisiera ser resumido, pero me parece
Sí. justamente con un tema como el que había propuesto usted a propósito de la basura, el dicho, y la gente que está dentro, inserta en este mundo, y que en el trabajo de Vic Muniz, ¿no? Y que es uno de los más contemporáneos de los filmes que hablan de basura, después de esta mina, o antes, después de esta mina, yo pienso que Después de eso. después de esta mina. Entonces, yo pienso que nos faltó eso, ¿no? Es cierto, yo Hablar del futuro. justamente lo dejé afuera en su momento porque me parecía demasiado tranquilizador en algún punto. Porque lo que termina pasando es que se organizan, ¿no? Y crean, no solo eso, sino que como crean una posibilidad de trabajo donde no la había, ¿no? Y en ese momento me pareció como, bueno, pero qué tranquilizador esto, que en realidad no me pasa. Y después me enteré que en realidad no solamente pasó ahí, sino que está pasando muchos, ahora en Argentina también hay, en escalas mucho más chiquititas, algo como barrial, y con muy poco presupuesto, y precariamente, digamos, pero sí apareció este sistema de organizar lo de la basura reciclable, y consiguieron un presupuesto y compraron un camión, entonces ahora en lugar de ir los cartoneros con su carrito, por lo menos van con un camión más grande y todo. Entonces sí, es cierto que justamente en su momento lo dejé afuera por eso, pero es una buena respuesta a la otra pregunta acerca de posibilidades menos cínicas, ¿no? Solamente una palabra sobre esto, una palabrita, porque yo creo que el problema es que Ilha das Flores es un filme que ya tiene 30 años, 40 años. 80, sí, Muy es del viejo. 80. El filme de Vic Muniz es reciente, entonces muestra que el Brasil sale del lixo de la basura a la basura. Este es el futuro, es un círculo vicioso que no se sale de la basura. Yo creo que esto es interesante en este otro aporte cinematográfico de esas personas que empezaron a hacer filmes sobre personas absolutamente comunes. No son especiales porque están en la basura, como esta Mira, que es una persona muy diferente, pero son personas como nosotros, que no somos espectaculares, que no tenemos una vida fantástica. Y estos filmes son impresionantes porque muestran un vacío absoluto que es muy significativo en la forma como se pasó las elecciones, ¿no? Porque a un momento se puede crear tan rápidamente un mito imbécil como este, que de mito no tiene nada, pero hay un vacío sistemático en una parcela muy grande de la población que estos filmes intentaron de desconstruir. Esto es que fue un cinema muy creativo, yo creo, con filmes que por veces son maçantes porque no ocurre nada. Las personas van y vuelven, parece que la vida no tiene sentido. Mas es esto, exactamente, la vida es una opción medio Tarkovsky, ¿no? Que tiene que entrar en el filme que no va a acontecer. No se va esperando que una bomba exploda, no pasa, ¿no? No tiene esas emociones, ¿no? Es un filme que retrata un cotidiano absolutamente aburrido, donde las personas se pierden en sí mismas, no van a ninguna parte. Este es muy rico como idea. Ahora, esos nuevos filmes a ver, porque no vi los filmes, no sé si son buenos, son malos, solamente, pero un poco espectaculares que se contraponen más a estos filmes distópicos, más como Sergio Bianchi. Esta otra cinematografía es un poco distinta, andou un poco al lado, porque son filmes más difíciles, ¿no? En fin, pero no sé. Hola. ¿Verdad? Ahí sí. Bueno, la voz la tengo un poco mal, así que pero igual se escucha. Bueno, la verdad es que yo estoy de paso acá en Santiago porque mi familia es de acá. Los vine a visitar, pero yo vivo en el campo. Entonces eso para mí ya es otro mundo, en un sentido. O sea, yo me dedico a ser una persona autosustentable en lo posible, porque igual voy a comprar algunos insumos, qué sé yo, a la ciudad. Pero bueno, siempre me ha interesado mucho el tema del arte y de la intelectualidad en general, porque mi familia se ha dedicado a eso y yo soy como la oveja negra. Pero sí creo que hay muchos mundos posibles. En el fondo tengo como esa fe. Y me encanta que uno piense sobre esto, pero por ejemplo allá la vida es súper sencilla y la gente tampoco tiene acceso a esto en el fondo y a cuestionarse y a preguntarse qué hacer
por un mundo mejor. Sin embargo, viven el día a día y creo que es el mundo para mí ideal, en el fondo, de que tengan su miel, sus leches, sus quesos, sus cosas, qué sé yo, que vivan en comunidades y bueno, eso quería, no sé cómo terminar esto, pero en el fondo eso, porque tengo la esperanza igual en el mundo de que existen varias opciones. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por supuesto a quienes vinieron a presentar, y sigue el seminario con la mesa después de un cafecito, algo allá afuera, Curatorías del Tiempo, que modera Rodrigo Vera y con varios invitados. Muchas gracias y estamos viéndonos.